Mágica Fe, de J. Benítez. Narrado por Alejandro de Nevadón. Isla de Pascua. Felicidad y su sobrina, Doña Paz. Tercer viaje a Pascua. Tercer cuaderno de campo. Tapas rojas deshilachadas, mordisqueadas por una vida que se me va a chorros en esta insoportable búsqueda de la felicidad. Pero ha merecido la pena. La inútil búsqueda ha terminado. Ahora sé qué es la felicidad y dónde y cuándo encontrarla. Y los apuntes en el diario de a bordo de mis 50 años han quedado en suspenso. Abro el histórico manuscrito y leo. Tercer encuentro con Rapa Nui, el ombligo del mundo. También aquí exploro la felicidad, y un familiar cosquilleo en el alma me avisa. La nave nodriza acaba de anclar en los cielos de la isla. ¡Ojo! Me reúno con el norte. Me siento frente a la belleza y la playa de Anaquena me dicta. ¿Buscas la felicidad? Mírame. Soy otro arcoíris desertor. El azul habita en las aguas y permite el color blanco espumear en la roca. El negro ha elegido la piedra y la viste de luz. El rojo, altivo, anida sobre el moai, ennobleciendo la escoria. El verde pinta el bosque, contoneándose en el palmeral. Y el naranja redondo, siempre el último, al perseguir al sol avisa que, como tú, solo somos una ilusión. Una ilusión llamada Rapa Nui. ¿Es la belleza la felicidad? ¿Está la felicidad en la belleza? Si es así, acaba de borrarse, y debo seguir explorando. Me reúno con el sur. Escalo los islotes sagrados. Me siento sobre la eternidad de Moto Nui, y los peñascos me dictan. ¿Buscas la felicidad? Míranos. Más que eternos somos reveladores. Hemos sido dibujados, labrados y derramados en un stop de vuelo de Dios. Y la mar, novia engalanada, le canta y nos canta horizontes. Aquí abajo a tus pies todos respiramos espuma. Todos hablamos a media voz. Todos susurramos. No sea que Dios despierte y reemprenda el vuelo. ¿Es la eternidad la felicidad? ¿Está la felicidad en la eternidad? Si es así, acabo de espantarla, y debo seguir buscando. Salto al Motu Iti. Me siento en la aguja de su poder y la roca me dicta. ¿Buscas la felicidad? Mírame. Soy la fuerza marina. Soy el inmóvil poder del basalto, asomado a la móvil explosión del azul. Somos la misma cosa, Dios omnipotente. Una femenina y cambiante jugando a ir y venir. Otro imperturbable canoso de vientos. Y ambos te acogemos graciosamente, como un frágil suspiro de Dios, como un hombre. ¿Es el poder la felicidad? ¿Está la felicidad en el poder? Si es así, desheredado de todo poder, debo seguir explorando. Me reúno con el este. Me siento en el libro por descifrar de la cantera del Rano Raraku. Y cada página, cada moai me dicta. ¿Buscas la felicidad? Míranos. No somos estatuas. Somos tu impotencia. Somos la insolencia. Somos la imaginación. Somos un aviso del silencio. Somos el anticipo del no tiempo. Impotente, tú, para arrancar nuestro secreto. Insolentes, nosotros, que ni miramos ni respondemos. Somos la imaginación pura, radioayudas del Dios misterio, que tiene en Pascua su torre de control. Torre de la mágica fe. ¿Es la imaginación la felicidad? ¿Está la felicidad en la imaginación? Si es así, acabo de rozarla y debo seguir explorando. Me reúno con el oeste. Me siento en la cima de la soledad y el Maunga Terebaca, montaña vigía de la isla, me dicta.
¿Buscas la felicidad? Mírame. ¿Por qué me llamáis rosa separada? Solo puedo asomarme a la luna, es cierto, pero no estoy separada, solo preservada. Soy ombligo del corazón, y un océano, guardián circular, me limpia, protege, ama y preserva. Siempre estuve aquí. Soy la negra blanca alma de unos corazones que vinieron y jamás partieron. Rosa separada, en todo caso, de un mundo sin alma. ¿Es la soledad la felicidad? ¿Está la felicidad en la soledad? Si es así, voy por el buen camino, pero debo seguir explorando. Me reúno con el interior, y me siento por último entre los hombres, y lo hago por deseo expreso de la providencia, entre los últimos de la fila, y la nave nodriza implacable me dicta. ¿Buscas la felicidad? Míralos. Papiano Ica, Joel Ereberi, Rafael Tuki y Napoleón. Leprosos. Devorados por la enfermedad de Hansen, lepra seca. Sin dedos y ríen. Sin rostros y ríen. Sin pies y ríen. ¿Cómo es posible reír desde la nada? Napoleón y Rafael, sin dedos, trabajan la madera y ríen sin cesar. Joel, sin dedos, pinta y ríe sin cesar. Papiano, ciego, ve crecer las flores y ríe sin cesar. Y ahora pregúntales, y obedezco. ¿Conocen ustedes la felicidad? Sí, ríen, pero viene poco por el leprosario. Su sobrina, en cambio, Doña Paz, no falta un solo día. ¿Es la paz la felicidad? ¿Está la felicidad en la paz? Si es así, acabo de encontrarla. Y cierro el cuaderno de campo. La búsqueda ha terminado. Una cucharada del menú divino. Angarroa. Queridísima hija, no te alarmes. Tu vista es perfecta. Has leído bien. Tu padre dice saber qué es y dónde y cuándo encontrar la felicidad. Si no fuera socio del club, en efecto, solicitaría el Nobel. Pero nuestra única aspiración, como sabes, es colgar una jaula de pájaros en el corazón. ¿Delirio? Algo sí. ¿Para qué voy a engañarte? Es otro de los dulces síntomas de los adictos a la parabólica de la fe. Pero no confundas. Saber y tener suelen ser antípodas. Que mis ojos se hayan abierto no significa que sea feliz. Muy al contrario, soy infeliz. A Dios gracias. Esto es un manicomio, pensarás. A mi padre con tanta nave nodriza, tanta mágica fe y tanto testamento le chirrian las bisagras. Es lógico, cuando te niegas a ser engrasado por la estupidez. Pero no me distraigas. La idea es otra. Te explico. Por unos de esos típicos despistes, no sé si de la providencia o mío, he permanecido 50 años en el andén de la vida, sin billete y viendo pasar los trenes de alta velocidad de la oportunidad. 50 años subido al mulo de la necedad. Y de pronto, frente a los rostros sin rostros de unos leprosos, he sufrido un particular damasco. La astuta nave nodriza ha soltado un off the record, una información privilegiada que lógicamente me apresuro a trasladarte. Y espero y deseo que no precises de toda una vida para entenderla. Por favor, cuando concluyas estas apresuradas líneas, quema el inútil carnet de consumidor de felicidad. Ese mercadeo es un fraude. Hoy, la búsqueda de la felicidad es un acné que nos traumatiza y al que estamos aplicando remedios equivocados. La felicidad, torpe traducción humana de plenitud, se ha convertido en el más cínico engañabobos de la historia. Nos acostamos soñándola y nos despertamos deseándola. La felicidad se saca a subasta.
Nos la ofrecen en directo o enlatada. Se vende a plazo fijo, a bajo interés o en cómodos plazos. Te la recomiendan por correspondencia, en cursos intensivos o puerta a puerta. Se incluye en viajes organizados. Tiene sabor a aventura. Puedes encontrarla en un ataúd de caoba o con vistas al mar. Se disfraza de político con niño en brazos, heroína, salvación eterna y portada de revista. Es cantada en campañas electorales, púlpitos y planes de jubilación. Y el ser humano, incauto, hacemos, cola en las ventanillas de la belleza, del dinero, del triunfo, el fanfarrón de las minúsculas y del poder. Y cuando abre el paquete, siempre ha obtenido a cambio de, comprobamos, con desesperación, que ha sido timado. El paquete de supuesta felicidad solo contiene una reluciente y sutil cadena que nos engancha y obliga a seguir buscando y consumiendo. Y el marketing se frota las manos. La búsqueda de la felicidad se ha convertido en suma en una estudiada y diabólica fosa común. Una orquestada guerra santa, en la que nadie sabe por qué pelea. Porque, dime, ¿qué es exactamente la felicidad? A la hora de definirla, en efecto, nunca hay acuerdo. ¿No te parece que deberíamos empezar, por tanto, por saber qué es? ¿Dónde se halla y cómo se mueve este Moby Dick de la esperanza humana? ¿Qué dice el club al respecto? Observa el detalle. El hallazgo no procede de los templos de la intelectualidad o de la supuesta sabiduría. El descubrimiento, bromas del jefe, se ha presentado en un leprosario. Quizá un ejemplo te ayude a digerir. En mis tiempos, no sé si en los tuyos, los profesores de ciencias naturales, o eran los de física, disfrutaban lo suyo hablándonos de un clásico experimento de laboratorio. ¿Te suena la experiencia del pájaro y la campana de cristal? La historieta es tan gráfica como trascendental. Todo consistía en introducir un pajarito en el interior de dicha hermética campana. A continuación se le suministraba oxígeno puro, y el animal súbitamente se mostraba eufórico, feliz. Al cabo de un tiempo, si lo mantenías en esa atmósfera, pasaba de la borrachera a la muerte. Pues bien, esto es la felicidad, según las enseñanzas del club. Oxígeno puro. Este es el gran hallazgo. Las tuberías humanas, ¿recuerdas?, están fabricadas para admitir y transportar ese oxígeno puro. Pueden hacerlo, y de hecho lo hacen, sin dificultad. El problema aparece en las regiones nobles del organismo, en la computadora. El cerebro, como también sabes, no ha sido diseñado para trabajar de forma continuada con ese elemento gaseoso. Y la naturaleza sencillamente hace de escudo, combinándolo. Con la felicidad sucede 3/4 de lo mismo. Estamos capacitados para respirarla, y lo hacemos de vez en cuando, pero siempre en cortos periodos de tiempo. Somos felices a ratos. Y al inhalar felicidad, oxígeno puro, nos excitamos, enloquecemos, nos emborrachamos. Somos catapultados a un estado de conciencia desconocido y del que nadie quiere regresar. Pero, como te digo, el modelo terrenal no ha sido concebido para ese rally. Y el buen Dios, sabedor de los catastróficos efectos de una respiración excesiva de ese oxígeno puro, cierra el grifo inexorablemente. Y la criatura humana miope una vez más patalea y protesta. No entiende el porqué. Y, deslumbrada por esa incomparable sensación, se empeña e hipoteca hasta las cejas con tal de repetir la borrachera. Y busca y lo prueba todo. Y a nuestros viejos amigos, los ladrones del oxígeno bis, se les saltan las lágrimas de alegría. Resumiendo, aunque te sorprenda, tu hermoso cuerpo no funciona con felicidad. Y te digo más, en el club sabemos que la ciencia terminará por demostrarlo. Algún día,
La humanidad contemplará estupefacta cómo un hombre sometido a la acción ininterrumpida de la felicidad fallece en días o semanas. Y replicarás, ¡qué crueldad! ¿Qué sentido tiene respirar felicidad si no estamos preparados para ello? Lo tiene, querida niña. Ya lo creo que lo tiene. Y según el club, por partida doble. Ese esporádico suministro de oxígeno puro obedece a las siguientes e importantes razones. En primer lugar, constituye una inteligente y necesaria terapia de choque. Cuando el ser humano presenta síntomas de asfixia, cuando la vida amenaza con intoxicarlo, cuando cae en la anemia del pesimismo, la providencia, aparentemente por casualidad, acude presta y le aplica la mascarilla, y el hombre se recupera. La felicidad, oxígeno puro, le devuelve el equilibrio, aunque solo sea temporalmente. Si te fijas, una persona reanimada por la felicidad se transforma, se incendia y despega como un cohete. Por último, el conocimiento de la felicidad, aunque sea a base de pellizcos, responde a un propósito infinitamente más loable y afilado. Al consentir la cata del oxígeno puro, tu jefe, que se muerde las uñas de impaciencia, nos avisa. Nos autoriza a meter el dedo en el pastel del más allá. Nos ofrece una primicia. Los momentos de felicidad no son otra cosa que el sabor de la otra vida. Creo haberlo mencionado. Cuando seas luz, respirarás luz. Mirándolo así, la felicidad se presenta como un oportuno chiringuito en el sofocante desierto humano y en el interior, el gran barman sirviendo cerveza helada. La felicidad, por tanto, no es un estado, no aquí. En esta vida como mucho es un alto el fuego, una cucharada del menú divino, una gotera del mal llamado cielo que Dios no tiene intención de reparar. ¿Comprendes ahora por qué tu padre dice saber qué es la felicidad y dónde y cuándo encontrarla? ¿Comprendes ahora lo inútil de esa búsqueda? ¿Comprendes ahora la repugnante maquinación de los vendedores de felicidad? Comprar felicidad es tan ridículo como comprar lluvia, puestas de sol o pensamientos. Sencillamente no está en tu mano. No es lo convenido ni lo natural. La patente, además, es de él. Dice una vieja sentencia sufi: la felicidad es respirar fuera del agua. Conversación entre dos peces. Y, hablando de sabiduría sufi, me viene a la memoria un significativo pequeño gran cuento. Refieren las crónicas que, en cierta ocasión, Dios quiso probar a los hombres, y abrió una taberna, y en la puerta colgó el siguiente anuncio: se vende felicidad, cosecha propia. Y acertó a entrar un necio, probó el excelente caldo y terminó borracho, y Dios tuvo que arrojarlo a la oscuridad. Le visitó después el poderoso. La degustación lo enloqueció, y quiso comprar el negocio, y Dios tuvo que arrojarlo a la oscuridad. Pasó por último el prudente, saboreó el vino y, elogiando al tabernero, prometió volver, y Dios, complacido, le abrió crédito. Y habrá quien insista: ¡qué crueldad! Dios monopoliza la felicidad. Sí y no. Es cierto que Dios, S.A., se ha hecho con la exclusiva de la producción, reparto y mantenimiento. Como accionista mayoritario de lo creado, está en su derecho. Nosotros, a fin de cuentas, aunque herederos, solo representamos un 1% de los accionistas. Pero es que, además, olvidamos que la bondad divina dispone de escalera de incendios. Tu jefe, querida niña, que conoce la intensa frustración post-felicidad, ha pensado en todo, y se las ha ingeniado para suavizar el mal trago. ¿Solución? Un motor auxiliar. Una especie de derivado de la felicidad que no catapulta, pero sí puede mantenernos en el aire. Una suerte de linimento que, bien dosificado, calienta la musculatura y la prepara para la carrera final.
Si lo prefieres, aunque el término no es muy afortunado, una felicidad descafeinada. Una felicidad con amortiguadores. Una felicidad diluida y sin efectos secundarios, a medida del modelo terrenal. Una felicidad con todas las proteínas pero desnatada. Una felicidad en tono menor, que recibe el nombre de Doña Paz. ¿Cómo conseguirla? Toma nota. Basta con alargar el corazón. Basta con volver la vista hacia la estantería de las pequeñas cosas. No hay más misterio. Entonces comprobarás cómo Doña Paz, sobrina de Doña Felicidad, es una vecina de toda la vida. Siempre ha estado ahí. Lo que ocurre es que es muy poca cosa. Entra y sale por la puerta de servicio. Y al igual que Dios, su tío, se pasa las horas muertas sacando brillo a lo insignificante. Su tío, te lo comentaba en una carta anterior, es un coleccionista de pequeñeces. Las galaxias, superuniversos y milagros, por ejemplo, no son su hobby, son sus negocios. Él disfruta mucho más jugando a los bolos con el átomo. Para intimar, pues, con Doña Paz, solo tienes que sumar con los dedos. Y empezar por sumar lo que eres, es decir, saber dónde empiezas y dónde terminas. Marcar tus fronteras interiores y exteriores, tus limitaciones. Y una vez amojonado el territorio, cuando conozcas los metros cuadrados útiles de que dispones, entonces, querida hija, entrar a matar, aceptarlo y aceptarte. A partir de ese nada fácil momento, cuando el insobornable topógrafo, el yo, haya certificado las lindes de tus defectos y virtudes, estarás en condiciones de tutear a Doña Paz, no antes. El resto es pura mecánica, vaselina. Doña Paz te mostrará cómo sacar agua de tu pozo interior. La mayoría nos empeñamos en ser felices, tomando como referencia la felicidad de los demás. Eso viene a ser como intentar respirar por nariz ajena. Y esa paz interior crecerá en ti en la medida que generosamente permitas que los otros curioseen en la tuya. Doña Paz tiene la extraña cualidad de multiplicarse, cuando más la prodigamos. Es el canasto de panes y peces del Evangelio. Doña Paz, por si fuera poco, no paga impuestos. Todo lo que necesitas para formar sociedad con ella es agitar la hucha de la buena voluntad y contribuir a tus gastos con unas monedas, pura calderilla. Participar con la calderilla de una caricia a tiempo. Participar con la calderilla de no lo necesito. Participar con la calderilla del déjame ayudarte. Participar con la calderilla del cuéntame. Participar con la calderilla del sé que esto le gusta. Participar con la calderilla del no te muevas, yo lo hago. Participar con la calderilla del no faltaría más. Participar con la calderilla del es mi obligación. Participar con la calderilla del tú tranquilo. Participar con la calderilla del no hay problema. Participar con la calderilla del mañana será otro día. Participar con la calderilla del ¿puedo besarte? Doña Paz, interior, no frecuenta el bingo del cambio o la ruleta de la revolución. Estamos hablando de la mesa camilla, el parchís y los garbanzos del puertas adentro. Doña Paz, interior, raras veces come fuera. Estamos hablando del amor en delantal. Doña Paz, interior, no deja estela. Estamos hablando de navegar en el fregadero familiar. Doña Paz, interior, no es un chalet de lujo. Estamos hablando de un piso interior y de las 4 paredes del alma. Doña Paz, interior, no sale en la televisión. Estamos hablando de un Dios en zapatillas.
Doña Paz, interior, no es negra ni blanca. Estamos hablando de corazón. Doña Paz, interior, no es un coto privado. Estamos hablando de la inmensa mayoría. Doña Paz, interior, no es la octava maravilla. Estamos hablando de la lamparita que ilumina tus sueños. Doña Paz, interior, no es el todo. Estamos hablando de su sobrina. Recibe 1.000.000 de pequeños besos y recuerdos para Araceli, Doña Paz, tu vecina del segundo derecha. Lima. 2 taxistas en 30 segundos. ¿Menor? ¿Otra anécdota menor? Mis amigos no opinaron así, pero dejémoslo. La discusión es laberíntica. Para unos, lo extraordinario es un prófugo de la realidad. Para otros, los socios del club, por ejemplo, lo normal es justamente lo extraordinario. Somos nosotros los desertores de la verdad. La cuestión es que acepté, sonreí divertido y esperé. 30 segundos, suficiente. La providencia puede descabalgar al mundo en mucho menos. En realidad, el suceso vivido en Lima no encerraría mayor enjundia, de no haber sido por la atmósfera que lo precedió. La dinamita estuvo en el planteamiento. Aclararé antes un detalle, vital para situarnos y comprender el alcance del pequeño incidente. Aquellos excelentes periodistas y viejos amigos llevaban tiempo polemizando con una de mis habituales y más chocantes cantinelas. La nave nodriza proveerá. El contencioso siempre había discurrido en los pasillos de la broma y de la superficialidad. En el fondo, salvo contadas excepciones, nadie deseaba entrar en el hemiciclo del asunto. Una cuestión que, de haber sido negociada en serio, habría desequilibrado las brújulas personales. Y lo comprendo y les comprendo. Servidor hace 20 años también sonreía maliciosamente. También juzgaba la presencia y acción de esa poderosa fuerza como una bella e infantil quimera. Y aquella noche mis compañeros vieron el cielo abierto, e implacables me retaron. Mejor dicho, el sutil desafío no fue dirigido a mi persona. El guante fue arrojado a la cara, al espíritu mismo de la supuesta e inquietante quimera. Y lo hicieron comprometiendo a la providencia con algo de poca monta, palpable, inmediato y, en consecuencia, de juicio sumarísimo. Deseaban y exigieron una prueba por la vía de urgencia. Una demostración, en fin, de la realidad de ese invisible y benéfico gobierno de los cielos. Y digo yo que fue cosa igualmente de la providencia, que el momento, lugar y forma se presentasen como se presentaron, natural e improvisadamente, con un altísimo grado de pureza, sin trampa ni cartón, imposible de desteñir por la suspicacia. A saber, 2 de la madrugada. Una interminable, oscura y desierta callejuela de la capital peruana. Un alegre grupo compuesto por 8 veteranos de la prensa, radio y televisión abandona el restaurante Las 13 Monedas. El documento, con los nombres de los periodistas que cubrían la visita oficial de Sus Majestades los Reyes de España en Perú, sigue sin aparecer. Por aquello de no caer en injustas omisiones, he preferido silenciar las identidades. Transcurridos un par de minutos, alguien se alza por encima del jolgorio y advierte de lo avanzado de la hora y de la dificultad para encontrar un medio de transporte. El hotel se halla a considerable distancia. Nadie se alarma. La solución está a nuestras espaldas. Basta con entrar de nuevo en el local y telefonear a una parada de taxis. De pronto, espontáneamente el grupo desenfunda las acostumbradas chanzas. Me sitúa en el punto de mira y provoca el desafío. ¿Y para qué está la nave nodriza? La iniciativa se anima. Telefonear es una tontería. El ataque se generaliza. ¿Qué mejor oportunidad? Si la providencia, como predicas, está al loro, que lo demuestre.
Y la cuchilla del sarcasmo remata. Necesitamos 2 taxis. Y en 30 segundos. El guante está en el aire. Me observan. Y dan por hecho que saltaré en marcha alegando que la nodriza no se ocupa del transporte público. La reacción los descoloca. Muy bien, replico sin perder la sonrisa. 30 segundos. ¿Quién cronometra? Silencio. Lo que empezó como un inocente juego se desmadra. Alguien consulta un reloj y canta el pistoletazo de salida. ¡Ahora! No puedo creerlo. La providencia buscando taxis. Las bromas se disuelven. El reto va en serio. Dirijo la mirada hacia uno de los extremos de la calle, y el personal intrigado se une a la exploración. Yo mismo estoy sorprendido. Mi seguridad es tal que ni siquiera me he molestado en formular la insólita petición. 2 taxis y en 30 segundos. La zona, alejada del centro, no se presta a casualidades, pero, aún admitiéndolas, los astutos periodistas lo han puesto duro. 20 segundos. Anuncia solemne el cronometrador. La negra callejuela continúa muerta. Ni una luz, ni una señal de vida. 25. Las mujeres se agitan inquietas. Nadie comprende mi absoluta e irritante calma. Yo tampoco. 27. Los rostros palidecen, reloj y corazones se detienen. Un piloto verde flota en la lejanía. Avanza lento hacia el atónito grupo. Alguien tartamudea y comenta, con no demasiada convicción, «Dijimos 2 taxis». El silencio mal contenido se espesa, y en un alarde, una segunda y diminuta luz verde entra en la escena. 30 segundos, proclamo feliz, y los ánimos se desatan. ¡La madre que lo parió! ¡Imposible! Del resto no recuerdo gran cosa. Tan solo un elocuente silencio, un incómodo pasajero, que montó con nosotros en aquellos históricos taxis. Un pasajero que aún permanece sentado en el recuerdo y en el ánimo de mis queridos amigos. Algunos, lo sé, han hecho suya la frase: la nodriza proveerá. La intendencia no es cosa vuestra. Lima. Queridísima hija, mira por donde me parece que acabo de penetrar en el sancta sanctorum de esta especie de testamento, o lo que sea. Y tiene gracia, me he quedado en blanco. Estoy delante de mí mismo contemplando el arca de la alianza de mi más sagrada intimidad y cuanto más necesito el bombeo de las ideas, enmudezco. No sé cómo explicarte. Los sentimientos, materia prima de ese legado, están ahí. Los veo. Brillan y planean en mi interior. Sin embargo, no sé cómo decirte que no acierto a empaquetarlos en las palabras. Escapan. Se escurren entre las redes de la voluntad. Quizá deba ser así. Quizá aspiro a ofrecerte un océano en el cuenco de la mano. Quizá pretendo que toques el cielo desde la ridícula silla de mi entusiasmo. Si es así, pido y te pido perdón. Solo soy una hormiga que, deslumbrada, se ha salido de la columna. Espero que el buen Dios haga la vista gorda y me permita jugar a cigarra, aunque solo sea durante esta breve carta. Solo pretendo cantar y cantarte mi fe. Algo tan concreto como 2 taxis en 30 segundos, y al mismo tiempo tan esquivo e inconcreto. Probablemente al manipular la intimidad estoy buscando, pobre iluso, la destilación de la luz. Por mucho que me empeñe no puedo traducir el alma. Así que lo único que se me ocurre es que te agarres a la mano de mi profundo amor y me acompañes. Sencillamente siente conmigo. A lo mejor acertamos. Si te soy sincero, tampoco fui capaz de explicarme y explicárselo a los periodistas. Y bien que lo intenté. Pero, ¿cómo reflejar con las palabras que esa confianza casi suicida en la providencia es una criatura dentro de otra criatura? ¿Cómo decirles que esa fe es un ciego que ve? ¿Cómo someter un sentimiento a los rayos X de la lógica? En el único nivel en el que sí acerté a moverme con una discreta soltura, menos mal,
fue en los sótanos de esta magnífica propuesta. Les hablé hasta el aburrimiento de esos largos 20 años de continuas y minuciosas comprobaciones, porque esa seguridad, ese reclinar la cabeza en los cielos, no es ciencia infusa. Ha sido media vida analizando y midiendo a Dios. Y tu jefe, santo varón, en el blanco de pruebas de la desconfianza de probeta en probeta. Finalmente convencido de la realidad de esos hilos, me he bebido a Dios. Y aquí me tienes, con el alma rapada, encantado de mi nuevo empleo, soldado raso, y practicando a mis años el pasotismo del qué comeré, cómo pagaré, qué vestiré y dónde dormiré. No te oculto que, para la gente del club, esta fe ciega en la nodriza es una visa de oro, una ventaja de 5 estrellas, la más provechosa desde un punto de vista puramente doméstico. Lo de los taxis, comparando con otros servicios, es de risa. Y también insisto, una de las verdades más indomables. Con solo mencionarla, la razón cae desmayada. El mundo, cuando coincide con ella, la observa como un monstruo de feria, y se rasga las vestiduras bramando. ¿Quién puede vivir mirando hacia arriba? Extraña filosofía, pensarás. ¿Cómo es posible vivir así? Más aún, vivir así es imposible. Tú lo has dicho. El ser humano debe luchar y embarcarse en el día a día. Lo he dicho y lo sostengo. Los socios de esa mágica fe somos, incansables inversores de los talentos divinos, pero solo de 8 a 3. Me explico. Inversores con inteligencia y fieles a las enseñanzas recibidas. Estamos al corriente de la importancia de la supervivencia, pero sabemos igualmente que el hombre no ha sido creado para sobrevivir. Nos ocupamos, no nos preocupamos. La obsesión por el ¿qué será de mí?, amén de una lamentable pérdida de gas, se nos antoja una grosería, una falta de consideración hacia el fundador y socio número 1 del club, alguien a quien venero y cuyas palabras son la carta magna de este estilo de vida. Ese alguien que tenía la facultad de estar en misa y repicando, dijo: «Mirad las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Observad los lirios del campo cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos». Dicho de otra manera, la intendencia no es cosa vuestra. He ahí la gran enseñanza que anima esa mágica fe. ¿Frases brillantes? ¿Solo se trata de eso? Para nada. Verdades como puños, querida niña. Toda una noticia de primera página que, lamentablemente, la endémica ceguera humana ha valorado a una columna e insertado en la sección de pasatiempos y curiosidades. Inversores de 8 a 3. Ocupados en todo, menos en la intendencia. Mírate a ti misma. ¿Alguna vez te has preocupado el qué comeré o dónde dormiré? Esas, en efecto, son cuestiones que afectan a tu madre y a tu padre. Tus ocupaciones y obligaciones son de otra naturaleza, y vives plenamente confiada, como debe ser. Pues bien, plagiando al hermano mayor de esta fascinante cofradía, si tú eres infinitamente más valiosa que la hierba, y mira cómo te viste Dios, ¿por qué dudar de su intendencia y de los planes que te tiene pensados para ti? Y te diré más. Si tu padre hubiera tenido la fortuna de dirigir la oficina de prensa de Jesús de Nazaret, habría empapelado el planeta con la noticia de los lirios y las aves del cielo. Y apuesto doble contra sencillo a que el artista se quedó con las ganas de redondearla. ¿O lo hizo y no nos hemos enterado? Con su permiso y el tuyo se me ocurren algunos apéndices. Por ejemplo, contemplad el sol y la luna. Solo tienen cara y sin embargo caminan.
Fijaos en el relámpago. Solo vive un instante y sin embargo, vuestro Padre Celestial lo engalana como una novia. Reparad en el árbol. No habla ni sabe de química, y sin embargo comercia con la luz. Prestad atención a las mareas. No conocen las horas y sin embargo jamás se retrasan. Seguid el vuelo de la abeja. No usa brújula, y sin embargo encuentra el camino de vuelta a la colmena. Escuchad al ruiseñor. ¿Dónde aprendió música? Explorad las estrellas y galaxias. Giran desde hace miles de millones de años en el carrusel de Dios, y jamás le han preguntado, ¿qué será de mí mañana? Descended a vuestro interior. ¿Cómo podéis explicar el trébol de 4 hojas del pensamiento? Si esto es así, y mucho más, si la naturaleza es alimentada, adornada y aupada por la intendencia divina, ¿qué nos sucederá con la supernaturaleza, los hijos del gran intendente? Todo ello, querida niña, nos conduce al campanario de la cuestión. En el club nadie pide, solo damos gracias. ¿Para qué pedir? ¿Por qué perder el tiempo si, como advirtió el artista, la providencia sabe? Y sabe mucho antes de que acertemos a abrir los labios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo adivina tus más frágiles y secretos deseos? Querida Tirma, solo soy una cigarra. ¿Puedes imaginar siquiera una cigarra marcando un número de teléfono? Quizá, pensamientos de una cigarra, tu Padre Celestial es un jefe de estación y la física cuántica el tablero de control. Esos esos deseos, como bien sabes, viajan a la velocidad de la luz. Algunos incluso infinitamente más rápidos, ni siquiera viajan. Quizá, pensamiento de una cigarra, tus pensamientos son la frontera de Dios, lo que Hawking llamaría horizonte de sucesos, una región cercana a un agujero negro de la que no podemos conocer nada en absoluto. Quizá, pensamiento de una cigarra, tus necesidades son un libro ya escrito, y Dios en este supuesto se limitaría a pasar las páginas. Quizá, pensamiento de una cigarra, tú no eres otra cosa que Él. Además, ¿qué importa el cómo? ¿Por qué preocuparse de quién pulsa el timbre? Lo interesante es que suena. Arrodillarse, pues, y solicitar bienes y favores es reducir al intendente al volumen humano. Es confundirlo con un servicio de telepizza, con un cajero automático. Es reclamar luz a la luz. El ser humano está mal enseñado y peor acostumbrado. Exige y demanda sin caer en la cuenta de que se haya sentado en las rodillas de su padre. Y buena parte de la culpa, seamos francos, la tienen las iglesias. El famoso pedid y se os dará, cojea. Si Jesús de Nazaret hubiera pronunciado esas palabras, habría caído en una aparatosa contradicción. ¿En qué quedamos? ¿Nos comportamos como las aves del cielo y pedimos? No, querida niña. Al pedid y se os dará, como en tantas otras referencias evangélicas, le han borrado algo. La frase completa apuntaba en una dirección más sutil. Pedid respuestas y se os darán. Esa sí debería ser nuestra obsesión. Pedir información y conocimiento. En este sentido, en el club somos implacables. Acosar a Dios a preguntas es un deporte que te recomiendo. La fe no está reñida con la información. Al contrario, como en la selva, las zonas bajas y oscuras son siempre las más raquíticas. Solo los árboles tocados por la luz se fortalecen y ganan altura. Y puedes tener la seguridad de que tu jefe cumple. No lo digo yo. Lo dice el artista. Ahora bien, no olvides tampoco que tratamos con el gran cómico. Sus respuestas son imprevisibles. Un día llegan vía Nepal, otro día vía leprosario o vía taxis en 30 segundos. El buen Dios es así. No te calientes la cabeza. Es alérgico a la lógica. Salta a la cuerda con la ilógica.
Juega al escondite con la razón. Vive con el chupa-chups de lo absurdo en los labios. Es un provocador de la línea recta. A fin de cuentas, siendo luz, es comprensible que le fascinen las curvas. Él mismo cierra el sobre de las respuestas y lo entrega en mano, pero disfrazado de azar. ¿Respuestas? ¿Y qué información necesita una persona que malvive en la miseria? Me hablas, argumentarás, de una providencia que cuida a las aves del cielo y los lirios del campo, y sin embargo descuida a millones de seres humanos que mueren de hambre, enfermedad y guerra. Lo esperaba. Sabía que tarde o temprano te descolgarías por ese razonamiento. Pues bien, apunta, el fax fulminante no es mío. Observa las aves de Somalia y Ruanda. ¿Mueren de hambre? Por supuesto que no. Fíjate en los pájaros de Etiopía y Nueva York. ¿Se alimentan por igual? Por supuesto que sí. En cuanto a los lirios de la India y Holanda, ¿visten con idéntico lujo? Por supuesto que sí. El trigo no es asiático ni europeo. Germina y crece sin pasaporte. ¿Por qué? Respuesta. Dios no regatea el suministro. La intendencia divina no circula en primera, segunda o tercera clase. Somos nosotros quienes cortamos la mano de Dios. Es el propio hombre, los ladrones del oxígeno bis, quien interrumpe o desvían el río de los cielos. Sencillamente, esto es un atraco. Es el norte, pistola en cinto, quien está robando al sur. No culpemos al remitente de los pecados del cartero. Ni Dios ni el diablo tienen nada que ver con este sabotaje. Fin del fax. Recibe 1.000.000 de besos y recuerda, no te molestes en pedir intendencia. Tus padres, él y yo, saben.